Sí, con la venia, señora presidenta. Bueno, pues este es otro tema, como les adelantaba antes, en los que tristemente se demuestra la radical falsedad, y por no decir la hipocresía, de Podemos, de Más Madrid, del Partido Socialista. Lo digo, no en este caso de ustedes, por lo que le explicaré, entre otras cosas, por cosas que le afectan a usted personalmente, sí, por cosas que ha dicho usted personalmente, sí. Entonces, si pueden escuchar con respeto y silencio, de nuevo, como escuchamos los demás, con respeto parlamentario cuando ustedes intervienen, hablan de hecho de insultos. Nadie de mi partido y yo antes no insultaba a nadie. He hablado de hechos, como voy a volver a hablar de hechos ahora hasta que se me termine el tiempo. O sea que ya pueden escuchar porque voy a hablar de hechos. Los hechos no son calificados, son hechos. La verdad es que con la liberación del campo de exterminio de Auschwitz y de Birkenau pareciera que tendríamos que habernos liberado ya plenamente del antisemitismo. Pero la verdad es que no es así. Y ustedes han empezado, la portavoz de Más Madrid ha empezado diciendo yo acuso, yo acuso, yo acuso, y todo eso lo comparto plenamente y lo compartimos plenamente, pero luego se ha desinflado con todo lo que vamos a ver aquí. Lo mismo que le ha pasado al Partido Socialista hablando de libertad de expresión, que luego quieren negar para todos otros muchos temas. Esto es muy sencillo. Esto consiste en creer de verdad en los valores de nuestra democracia constitucional, de la igualdad y la no discriminación. Creérselo de verdad y aplicarlo o no creérselo, porque la discriminación, la desigualdad, la violencia nunca es justificable, nunca ningún tipo de violencia, ningún tipo de discriminación. No hay que elegir discriminaciones buenas, discriminaciones malas, violencias buenas, delincuentes buenos, delincuentes malos. Nunca infringir los derechos, ser discriminador, el odio, nunca es bueno. Bajen la mirada. Y aquí Podemos 1 y Podemos 2 y el actual PSOE, tristemente, no creen en absoluto en esa igualdad y en esa discriminación. Y aquí estamos hablando hoy y vamos a hablar de antisemitismo. Y se han puesto a hablar de otras cosas. Vamos a hablar de esto y vamos a ver quién lleva a cabo actuaciones de discriminación grave, antisemita, con actuaciones idénticas a los nazis. Idénticas. Vamos a verlo. Porque ustedes creen y quieren solo en sus conflictos identitarios, en todas esas emergencias ideológicas que nos traen aquí y que la ciudadanía se lo traen al pairo, porque la gente lo que quiere es llegar a fin de mes, poder circular con su coche, poder comer, poder tener trabajo, y no que si se come carne, que si no se come carne, que si tú no coges el coche, yo voy en Falcon y en coche oficial de gasolina, pero tú tienes que ir y arruinar a la gente con el atraco eléctrico que ustedes criticaban y que están provocando ahora, etcétera. Eso es lo que le interesa a la gente. Y hoy vamos a hablar de antisemitismo. Vale. Entonces, ustedes creen siempre, como les digo, que hay violencias buenas, unas las esconden y las justifican, cuando no las promueven y las realizan ustedes, dando coces sus servicios de seguridad privado a policías nacionales, aplaudiendo cómo se da palizas a la gente. Vale. Y esto lo vamos a aplicar hoy a este tema. El perjudicar o favorecer a personas según lo que piensan y creen, y en este caso, por ser lo judío, los judíos o lo israelí. Haciendo ciudadanos de primera y de segunda, haciendo que haya víctimas de las que hay que hablar y víctimas de las que hay que esconder. ¿Quién puede pegar, quién puede matar, quién puede secuestrar y quién no puede hacerlo? Eso es a lo que se suelen dedicar ustedes. Nadie puede matar, para eso está el Código Penal, nadie puede discriminar, nadie puede vejar. Pues son ustedes 79, antes ha dicho creo que 50 y pico, no, son 79 ayuntamientos de Podemos los que se han dedicado a promover actuaciones de discriminación antisemita de pura xenofobia, sectarismo, que son ilegales, inconstitucionales. Son ustedes los que han promovido espacios libres de apartheid judío-israelí. Son ustedes los que han hecho eso, con una sintonía, con un parecido bochornoso con lo que son los espacios libres de presencia judía de la Alemania nazi. Sí, del Judenfrei que promovía y que llevó a cabo la Alemania en los años 30. Y todas esas resoluciones, por supuesto, porque son vergonzosas y asquerosamente discriminatorias, insultantes, odiosas, todas y cada una han sido anuladas por los tribunales de justicia, con los cuales ustedes están muy peleados siempre y por eso quieren controlarlos. Porque les condenan por agresión sexual, por homicidio, por terrorismo, por estas cosas. Y por eso hay que controlarlos y situar en ellos a los jueces que demuestren su compromiso con el gobierno del cambio. No vaya a ser que nos condenen por insultar a mujeres, policías municipales, por ejemplo, y llamarles zorras, etcétera. Una actuación muy poco respetuosa con la dignidad de la mujer, por cierto. Todas han sido anuladas. Hay decenas de sentencias de condena sobre esas actuaciones que son de verdadero señalamiento, acoso, intimidación contra el judío, contra los judíos, contra lo israelí. Ustedes hablan, no, pero es que
es contra estados, no contra personas. Mire, ustedes han atacado, han perseguido, han señalado. Esto, si no fuera tan odioso, tan inconstitucional, tan bochornoso, sería ridículo. Han perseguido, antes hablaban, hay que hablar de Sabina. Pues a Sabina le han perseguido. Sí, 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 a Sabina le han perseguido, que es poco facha el pobre. Pues a Sabina, sí, han dicho por su complicidad directa y repetida con la apartheid. Con la apartheid. O sea, para proteger de un supuesto apartheid, ustedes hacen apartheid de artistas. Sí, han perseguido al Festival de Cine de San Sebastián, al Primavera Sound, a Mayu Maná, o sea, a grupos bastante simpáticos, cosas... son ustedes... Sí, son un poco casposos, son un poco antipáticos con la cultura en general. Sí, porque quieren perseguirlo. Hasta con Caterpillar, la empresa de construcción, la han perseguido porque debe ser que hizo alguna obra con algún israelí o algún judío, y entonces Caterpillar no se contrata. Artistas, comercios, acoso a personas, a cementerios. Esto es lo que se está haciendo. Sí, eso es lo que se parece mucho a lo nazi. Además de los 4 que han sacado a pasear ustedes después del bluff y la denuncia falsa de Malasaña, para decir que es que aquí hay nazis. En este Parlamento no hay ningún partido nazi. En este Parlamento no hay nadie, salvo las cosas que hacen ustedes que se parecen bastante, son marxistas, son comunistas, son los creadores del antisemitismo. Carlos Marx ya hablaba de la cuestión judía. Pero en este Parlamento no hay ningún partido nazi. Hay un partido comunista, por cierto. Sí, vale, elegido, pero hay un partido comunista que tiene esa ideología. No hay... Las ideologías que han sido condenadas por la Unión Europea claramente como totalitarias, de signo totalitario, son el comunismo... Qué desagradable es oír esto, ¿verdad? Esto es lo que tienen las democracias, que hay que oír al discrepante. La Unión Europea, esas de las que ustedes se llenan la boca, sí, ha condenado 2 ideologías totalitarias. 2. El comunismo y el nazismo. Aquí no hay ningún partido nazi, ni nadie que haga nada parecido a los nazis salvo ustedes, porque son marxistas, son igualmente totalitarios. Sí, con todo un discurso, actitudes, parafernalia, simbología, de la ideología del odio, del Judenfrei. Podemos y Más Madrid han llevado a cabo desde instituciones esas actuaciones sectarias, discriminatorias, y además han creado e integran todo un entramado de instituciones y asociaciones que desarrollan toda esa actuación discriminatoria, sectaria, odiosa. ¿Recuerdan todo aquello que le pillaron a Errejón, a su fundador, diciendo que había que crear estructuras paralelas para financiarse cuando perdamos los gobiernos, esas estructuras paralelas de resistencia? Pues esas son las que discriminan, excluyen, vejan, criminalizan a personas y grupos de personas exclusivamente por su origen, por su nacionalidad, por su religión. En este caso, por ser judíos o israelíes. Pura intolerancia, racismo, discriminación, xenofobia, incitación al odio de la que hablan ustedes. Los delitos de odio, ¿quién comete los delitos de odio en este país? ¿Y quién está sufriendo reiteradamente el insulto, la agresión? ¿Quién no ha podido celebrar actos de campaña electoral libres en España y en Europa siendo agredidos? ¿Qué partido ha sido ese? Vox. Sí. Por eso han tenido que sacar a pasear y todavía la delegada del Gobierno no ha dimitido, porque han buscado y han sacado a pasear a 4 locos, después de ese blue, de todas esas denuncias falsas que existen, de las cuales habló la presidenta. Empiezan a decir las cosas de las que hay que hablar y nos alegramos siempre que se mimetizan con Vox y que nos copian, aciertan. Pues efectivamente, como hay denuncias falsas, cosa de la que no se podía hablar, pero ya la representante de un gobierno ha hablado de ello, han tenido que sacar a pasear y autorizar a 4 locos por posiblemente nazis. No se sabe si son nazis o no, pero desde luego los han buscado y no sabían. Pues o una negligencia imperdonable y gravísima, o un incumplimiento grave de sus obligaciones, o algo premeditado y muy raro, lo que ha pasado ahí, paseando por Malasaña a 4 locos que si son nazis son despreciables, desde luego. Y hablan de engañar. Hablaban también, por cierto, quién ha hablado y quién ha discriminado e insultado gravemente a una persona por su orientación sexual. Su exministra de Justicia, llamando reiteradamente en toda una comida, porque es maricón, porque es marica. La fiscal general del Estado actual, reiteradamente insultando a un compañero de judicatura y a un compañero de gobierno después por su orientación sexual. Ustedes son los únicos a los que les han pillado en conversaciones telefónicas insultando a gente por su orientación sexual. Sí,
Por tanto, vamos a evitar de verdad esa discriminación, vamos a acordar la definición de semitismo que está establecida por la IRA. Han sacado también aquí a pasear la Declaración de Jerusalén, una declaración vacía en la que se juntan cuatro para blanquear el antisemitismo, con nulo respaldo institucional, con nulo respaldo internacional. Esta es la que vincula a España, la que España... Muchas gracias. Luego Muchas gracias, señor Gutiérrez de Cabies. La verdad es que seguimos oyendo excusas para dejar de hacer lo que hay que hacer, que es cercenar, no permitir, no financiar públicamente, como ustedes han promovido para otras muchas cosas, la discriminación antisemita. Y entonces han utilizado todo el argumentario de excusas oficial que ya existe y que es muy conocido. Uno, que no es a personas, es a estados. Ya les he dicho que no es verdad. Se está persiguiendo a personas concretas, discriminando, atacando sus negocios, atacando su actividad artística, cultural, al margen de exigir al Estado de Israel lo que no se espera y no se exige a ningún otro Estado. Por supuesto que el Estado de Israel, igual que España, igual que Francia, igual que Estados Unidos, hará cosas que pueden ser discutibles. Pero es que es una nueva forma de antisemitismo plasmada a día de hoy el exigir a ese Estado que cuando menos coincidirán en que están en un conflicto territorial, ¿no? Entonces, no se puede demonizar a alguien y idealizar a otro, exigiendo a un Estado lo que no se exige a ningún otro Estado. En el fondo, vuelve a ser una nueva forma de antisemitismo. Y piden libertad de expresión, que luego niegan para discrepar de otras cosas, absolutamente, como la ideología de género, que, por cierto, en Israel está muy respetada. Lo que les estamos hablando es de que ustedes antes se escandalizaban, es que les molesta esto mucho. Son ustedes, Más Madrid, por ejemplo, los que han dicho ¿cómo meterías a 5 millones de judíos en un 600 en un cenicero? Esto es un concejal de su partido que tuvo que dimitir. Si no me ponga cara de extrañeza, que esto es conocido por todos. Esto es al margen de mofarse también de las víctimas de agresiones sexuales. Niñas, esas que también se oponen ustedes a que se investigue cuando se abusa de ellas. Sí, de las niñas de Alcácer, de Marta del Castillo, de víctimas del terrorismo, de las que van ustedes de la mano y con quienes gobiernan. Claro que sí. Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcácer para que no vaya Irene Villa por repuestos. Estos son ustedes los que se llenan la boca de dignidad, de no discriminación, de odio. Tienen mucho odio, son los creadores del odio ustedes. Aquel del que beben y que es igual de totalitario, comunismo, nazismo, exactamente igual de totalitario. Amigos, nos lee desde el Estado de Israel, que no se sabe para qué necesita tanto espacio si cada persona ocupa un montón de ceniza. Esto es de lo que estamos hablando. Pero como dirán, no, este ya dimitió, o le hicieron dimitir porque era bochornoso, nuestra compañera Mónica García, médica y madre, nos dice, ¿Israel tiene el derecho a defenderse? ¿De qué? Esto lo ha publicado usted, señora Mónica García. Por tanto, no me hablen de peliculitas. Ustedes son antisemitas y tienen actuaciones de odio que hay que cercenar. Y sus asociaciones, esas que ustedes montan para untarse desde el poder de forma corrupta con dinero público, es lo que se quiere, que no se pueda seguir untando a personas que adoptan estas actuaciones de puro odio, esas que quieren luego achacar a otros de forma artificial para intentar ilegalizarlos porque les dicen estas cosas y porque hablan de los problemas que le importan a los ciudadanos y no de sus pantomimas y sus obsesiones ideológicas mientras nos arruinan a todos. Es el turno.